que luchaban por coger la rueda del francés de Sun, que en esos instantes tenía una ventaja que superaba ya el minuto de tiempo. Este corredor sufrió la fractura de un dedo de su mano izquierda. Tuvo que dejar la carrera en esta primera etapa. Igualada se preparaba ya para recibir a los corredores. La primera meta de esta Volta Mountain Bike a Cataluña, y está Christophe Elisset, el francés, que tras una exhibición en esta primera jornada cruzaba en primera posición la línea de meta, y habría diferencias importantes con respecto al segundo. Ahí está Jordi Sánchez Lara, exultante, el jovencísimo corredor catalán, que entraba segundo. Marcel Heller era tercero. Esta primera etapa, que se presumía de preparación de cara a las mayores dificultades que aún tenían que llegar, se recorrió a un promedio de velocidad altísimo, cercano a los 24 kilómetros por hora. Un trazado que no se consideraba especialmente exigente fue convertido en durísimo por los propios corredores. Ahí está el podium y los resultados de la etapa, que son también la primera clasificación general de la Volta. Christophe Elisset, 2.20.09, a 1.25 Jordi Sánchez, a 1.27 Marcel Heller, a 2.27 Igor Fernández, que dio tiempo al grupo en el que iban los favoritos Lezaun y Dupuy. En categoría sub-23 Jordi Sánchez, primer líder, féminas Marga Fullana, junior José Antonio Fernández y máster Miquel Prat. La localidad barcelonesa de Navàs fue el punto de salida de la segunda etapa. Con los músculos aún resentidos del esfuerzo de la víspera, los corredores afrontaban el día de Viernes Santo, un recorrido de algo más de 62 kilómetros, y que era la antesala de la etapa reina, que se iba a disputar al día siguiente. El control de firmas, también obligatorio para todos los participantes, que calentaban sus músculos en los rodillos y que recibían, lógicamente, las últimas instrucciones por parte de sus jefes de equipo. Ahí está el perfil de esta segunda etapa, desde Navàs hasta Berga, 66 kilómetros de recorrido, ese Alto de la Cabrasa, 970 metros de altitud, como única dificultad del día en la segunda parte del trazado. El interés en esta salida de Navàs se centraba en el campeón de la Copa del Mundo, en el francés Christophe Dupuy, que se disponía a realizar un test de cara a la primera prueba de la Copa del Mundo, que se disputa este fin de semana en San Francisco. Su director de equipo había decidido que Dupuy rodara al límite durante 2 horas y media, que es la duración estimada de la prueba californiana, con el fin de evaluar su estado de forma. Portando los primeros kilómetros, siempre Dupuy en cabeza de grupo, tirando, aunque es aquí Alberto León, el corredor de Coronas, quien ocupa la primera posición. ¡Venga, muchachos! No obstante, las intenciones de Dupuy muy pronto se irían al traste, porque recorridos poco más de 10 kilómetros, su compañero de equipo y líder de la general, Christophe Elisset, sufrió un pinchazo. Por disciplina de equipo y ante los problemas que tenía su compañero al proceder a la reparación, Dupuy se vio obligado a cederle su rueda y de paso ayudarle también a contactar con el grupo de cabeza. Una cabeza que llevaba ese hombre, Jan-Erik Ostergaard, que incrementó el ritmo, se colocó en la primera posición y consiguió, al paso por el avituallamiento instalado en el kilómetro 14, una ventaja cercana al minuto, y que aumentaría hasta el minuto y medio en el kilómetro 29. Jan-Erik Ostergaard, que en la mitad de la etapa continuaba en cabeza, y los problemas en esta etapa los pasó Marga Fullana, que sufrió un tremendo pajarón que le haría perder su liderato en la categoría femenina. Tan solo Marcel Heller, el suizo, y el campeón de España, José Márquez, ahí está con el dorsal número 14, intentaron seguir la estela de Lezaun, que hizo gala de un estado de forma excepcional en esta Volta Mountain Bike a Cataluña. En estos momentos Dupuy llevaba más de 4 minutos perdidos con respecto al ciclista del equipo Orbea Zeus. La belleza del Prepirineo catalán, momentos antes de la entrada del ganador en la meta, situada en el casco urbano de Berga. Ahí está Roberto Lezaun, que se alzaba con la victoria en esta etapa, una etapa bellísima, una etapa muy técnica y con muchos cambios de ritmo. Tenía mis dudas hace 2 semanas de cómo estaba, ¿no? Porque no había competido mucho, había competido menos que el año pasado. Y entrenando me encontraba muy bien, pero las carreras que estaba haciendo allí en el norte del Open de Euskadi, pues unas iba bien, otras iba mal, y no tenía esa seguridad, ¿no? Como el año pasado. Hasta que corrí la del Coronas y allí me vi que las piernas me respondieron muy bien
y la verdad que ahora venir aquí y ver cómo me van las piernas, pues la verdad que estoy muy contento. El segundo de la etapa sería el campeón de España, José Márquez, quien a pesar de sufrir una caída que le dejó dañada la rodilla derecha, consiguió junto a Jan Ostergaard entrar a menos de 5 minutos de Lezaun, que dio un auténtico vuelco a la clasificación general en esta etapa. Creo que todos estaban cansados después de la etapa de ayer. Estaba siendo difícil para todos. Por supuesto era pronto, pero la carrera estaba siendo dura. Y si quería ganar debía intentarlo. El maillot azul del líder, que solo le duraría un día a Christopher Isset, un maillot que pasaría a manos de Roberto Lezaun, que pasaba a dominar con claridad la clasificación general de la Volta. En la etapa, victoria de Roberto Lezaun, con 4 minutos y 20 segundos de ventaja con respecto a José Márquez. Tercero, Jan Ostergaard a 4.29, Isset entraba a 4.54. El vuelco en la general, Roberto Lezaun, nuevo líder, a 2.25 Isset, a 4.15 Heller, a 4.20 Márquez. Dupuy quedaba a más de 5 minutos. Y también novedades en las diferentes categorías. Márquez, nuevo líder sub-23, Laura Blanco, nueva líder de féminas, Víctor Manuel del Corral, nuevo líder junior. Preparativos para la salida de la etapa reina de esta segunda Volta Mountain Bike a Cataluña. Una etapa muy larga, de más de 88 kilómetros, y que iba a resultar un test definitivo de cara a las capacidades y las posibilidades de los favoritos. Defendiendo su maillot azul del líder Roberto Lezaun, pero nada estaba de ninguna manera decidido, porque ahí está ese perfil para decidir las cosas. Esas 3 subidas, el Pla de las Arenas, el Parral del Subirá, el Collet del Espinal, pero atención a los 2 descensos de esa primera parte del recorrido, que son tramos utilizados para la disputa de la Copa de Cataluña de descenso. Ahí está la salida de los 237 participantes que seguían todavía en carrera, y desde el principio Christophe Dupuy, que decidió animar la etapa a pesar de haber perdido ya toda opción de estar entre los mejores de la general. El francés quería continuar con su fase final de puesta a punto de cara a la Copa del Mundo, y posiblemente debido a ese ensayo que no pudo realizar la víspera, empezó a rodar muy rápido en los primeros kilómetros de esta tercera etapa. Pero de nuevo la mala suerte se cebó en Dupuy, porque sufrió un nuevo pinchazo y no hizo la reparación correctamente. El resultado fue que de manera constante, aunque despacio, su neumático iba perdiendo todo el aire. Dupuy tuvo que parar hasta 7 veces durante la etapa para inflar su neumático. Esto, por supuesto, hizo que Dupuy perdiera la cabeza de la carrera. Y una imagen que da muestra de la dureza de las pruebas de mountain bike. Estamos en los tramos de descenso. Descenso que se puede catalogar como vertiginoso. Esos 2 tramos de descenso en los que este hombre, Jan-Erik Ostergaard, el danés, aprovechó de nuevo para animar la cabeza de carrera. Ahí lo vemos ocupando la primera posición. Por detrás de él, siempre un Orbea tirando, es Antonio Laverría, que está ayudando a Roberto Lezaun, su jefe de filas, a contactar con el escapado Jan-Erik Ostergaard, que recordemos fue tercero en la etapa anterior y podía en cierto modo amenazar el liderato de Roberto Lezaun. Pero durante toda la Volta, el trabajo de los gregarios del Navarro, tanto Igor Fernández como Laverría o Roberto Valcarlos, fue siempre impecable en todos los saltos, en todos los tirones, en todos los ataques que recibía Roberto Lezaun en la cabeza del pelotón. Había un corredor del Orbea. Precisamente un corredor de este equipo, Roberto Valcarlos, tendría que decir adiós a la Volta en esta tercera etapa al sufrir una fractura en la cabeza del radio, en su brazo derecho. Y volvemos a la cabeza de carrera, porque cazado ya Ostergaard, Igor Fernández se colocó en cabeza del grupo, marcando un ritmo muy fuerte, que fue progresivamente desgastando corredores. Del grupo delantero irían cayendo paulatinamente hombres de la talla del francés de Sun, David Orcel, el alemán Mark Hanisch o el propio Jan Ostergaard.
Esta etapa significaría también el adiós a la carrera del campeón de España, José Márquez. El andaluz sufrió 2 fuertes golpes en su rodilla derecha. Ahí lo vemos, una rodilla que ya tenía resentida de la etapa del día anterior. Aparte de esos problemas físicos, Márquez pasó un verdadero calvario de Sábado Santo, pues una rotura en el cambio le obligó a terminar la etapa utilizando tan solo 4 piñones. En la categoría femenina, Laura Blanco, dorsal 88, que mantenía esa primera posición en su categoría. Y por detrás de ella Marga Fullana, ahí la vemos con el dorsal 89, que intentaba no perder contacto ni perder más tiempo con respecto a Laura Blanco. Y la asistencia mecánica durante la misma etapa. Todo es bueno, todo vale para llegar a la meta de la etapa del día en el mountain bike. Estamos a pocos kilómetros de la línea de meta ya. Este es el trío de cabeza, con Christopher Iset, con Roberto Lezaun, con Marcel Heller, que estaban demostrando cómo eran los hombres más fuertes. Llegada al sprint en Sal, en la meta de la etapa del día. Y la victoria de Marcel Heller por delante de Iset y de Roberto Lezaun. La etapa ha sido muy dura y muy técnica. Me ha gustado mucho. En Suiza no hay descensos como estos. Pienso que nada cambiará, a menos que mañana haya muchos cambios en la clasificación, pinchazos o problemas mecánicos. La Volta a Cataluña está decidida. Eso creo. Victoria de etapa, por tanto, para Marcel Heller, que se encaramaba así a la tercera posición de la general. Antes clasificación de etapa, Heller, mismo tiempo Iset y Lezaun. Olaverría entró a 26 segundos, también dando tiempo al francés David Orsel. Y en la clasificación general, el liderato que seguía manteniendo Roberto Lezaun, con 2 minutos 25 segundos de diferencia con respecto a Iset, 4.15 con Heller, 9.42 con Orsel, 9.59 con Olaverría. En categorías, nuevo líder sub-23 tras el abandono de Márquez, Tomás Bone. Féminas, Laura Blanco, Junior Víctor Manuel del Corral y más la salida de la última etapa en línea de esta segunda Volta Mountain Bike a Cataluña. Estamos en el embalse de Sau, en Gerona. Y ahí están charlando amigablemente Dipuey y Lezaun. El perfil de la etapa, solo esa subida al Rajols, a poco más de 1000 metros de altitud, y la llegada en el Esquirol. El corte protocolario de la cinta que realizó el señor Fidel Sust, secretario general de Deportes del gobierno catalán. Y la salida ya de los participantes para cubrir esos últimos 48 kilómetros en línea de esta Volta a Cataluña. Una etapa con casi todo decidido en lo referente al apartado deportivo y que el equipo del líder controló en todo momento con el fin de evitar sobresaltos a su jefe de filas. En esta etapa buscaron su oportunidad hombres como Manuel Martínez Costa, que participaba por segundo año en esta Volta a Cataluña, o también como el joven Jordi Sánchez, que tan buen papel hizo en esa primera etapa, en la que firmó la segunda posición. Tercero en ese punto, en el salto del Sayen, Jan-Erik Ostergaard, el danés, gran animador de las etapas en sus primeros kilómetros. Y por detrás ya el grupo, siempre con el equipo Orbea tirando. Igor Fernández, Roberto Lezaun, Iset, Dipuey, todo el grupo de los favoritos, rodando juntos. Esta cuarta etapa rodaba por escenarios de gran belleza. Ahí está la ciclista brasileña Adriana dos Santos. Escenarios de gran belleza, decíamos, como este salto del Sayen. Una belleza paisajística que ha sido la tónica de los 4 días que ha durado esta segunda Volta Mountain Bike a Cataluña. Exigente para los corredores, pero agradecida en relación al entorno. Una Volta a Cataluña que está viviendo sus últimos kilómetros. Ahí tenemos una muestra de la dureza de esta etapa, con Jan-Erik Ostergaard, que iba en cabeza.
a falta de tan solo unos 10 kilómetros para la meta. Estas imágenes más propias quizá del ciclocross, una muestra de las dificultades que tienen que afrontar los corredores de mountain bike. Por detrás de Ostergaard, Christophe Erisset, lanzando su último ataque al líder, pero ahí estaba, detrás de David Orsel, ahí vemos a Roberto Lezaun, aguantando muy bien este tensado final de Christophe Erisset, en su último intento para intentar acercarse al liderato. Jordi Sánchez Lara, culminando una actuación brillantísima en esta Volta Mountain Bike a Cataluña, pero no le bastaría para alzarse con la victoria en la categoría sub-23. Por detrás, Igor Fernández, que se vació en pro de su jefe de filas. La rueda que eligió, veíamos a Christophe Dupuy. Marcel Heller también sufriendo en esta última etapa. Habían recorrido ya 260 kilómetros. Las piernas estaban ya muy castigadas. Marcel Heller defendería su tercera posición en la general. Y Thomas Bone, con el maillot amarillo, del líder de la clasificación sub-23, que también defendería su elástica en esta última etapa. Las chicas, Laura Blanco, y muy cerquita de ella, Marga Fullana, que marcó a Laura Blanco, que intentó encontrar una fisura en la líder de la categoría femenina, cosa que no se produjo. Ahí está la llegada en línea de meta ya de Jan-Erik Ostergaard, el danés, que ganaba su primera etapa en esta Volta, un hombre que ha estado inactivo en los últimos 4 meses y que esta victoria le va a servir de rearme moral de cara a la temporada que ahora se inicia. Segundo es Christophe Erisset en meta y todo el mundo esperando la llegada de Roberto Lezaun. Pero esos 2 minutos y 25 segundos iban a ser suficientes para que Lezaun mantuviera su maillot azul de líder. Entraba David Orsel y cuarto en la etapa era Roberto Lezaun. El primer día tuve problemas, pues era la primera carrera en 4 o 5 meses. Después, en la segunda y tercera etapa estaba bien. Y hoy ha sido muy bonito. En una vuelta tan dura tienes que venir ya bien, porque aquí afinas, pero si vienes un poco justo de fuerzas lo pagas. Entonces yo creo que sí que afinas, pero estando bien. La victoria de etapa, por tanto, para Jan-Erik Ostergaard, que entraba en la meta del Esquirol con 25 segundos de adelanto con respecto a Erisset, 35 con respecto a Orsel. Lezaun era cuarto a 39, Jordi Sánchez quinto a 1 minuto 6 segundos. La general, a falta de la última etapa, Lezaun líder, Erisset a 2.11, Heller a 6.30, Orsel a 9.38, a más de 10 minutos ya. Jan-Erik Ostergaard. En categorías, Thomas Bone mantenía su maillot de sub-23, Laura Blanco en féminas, Víctor Manuel del Corral en junior y Miquel Prat en la categoría máster. Nos vamos ya al epílogo de esta segunda Volta Mountain Bike a Cataluña, ese último capítulo que se iba a escribir con una contrarreloj individual, una contrarreloj corta y llana de 7,5 kilómetros, en la que no se preveían variaciones importantes en las diferentes clasificaciones. Ahí está saliendo Christophe Erisset, pero tenía pocos kilómetros y mucho tiempo perdido que enjugar con respecto al líder, con respecto a este hombre, con respecto al navarro Roberto Lezaun, que se disponía a cubrir los últimos 7,5 kilómetros, 7,5 kilómetros que le separaban de su victoria final en esta Volta a Cataluña, en la cual fue segundo el año pasado. Y estamos en un punto intermedio de esta contrarreloj. Este es Tomás Miser, uno de los especialistas españoles en el descenso. El pase también de Christophe Dupuy. Y rogamos su atención para el corte de recorrido que va a realizar a continuación Christophe Erisset. Ahí está Erisset. Y cuando todo el mundo va recto, él improvisa un giro a derecha. Y ahí está el recorte. Y la sorpresa de todo el mundo, público y fotógrafos incluidos. Y Roberto Lezaun, que había perdido bastante tiempo con respecto a Erisset, en línea de meta. Todo el público estuvo con el corazón en un puño.
Y la victoria en categoría femenina en esta contrarreloj de Adriana dos Santos, que en su primera visita a España se despedía con una victoria en esta etapa contrarreloj. Una victoria que no provocó cambios al frente de la clasificación de esta categoría. Y está Laura Blanco entrando en meta en la contrarreloj. Ganaría en su categoría femenina. Y los últimos metros de Eriset, ese último sprint. Y como decíamos, el suspense que se creó en línea de meta hasta que llegó este hombre, hasta que llegó Roberto Lezaun, que perdió prácticamente 2 minutos con respecto a Eriset. Esta es la clasificación de la etapa. Eriset 22.07 mejor tiempo en la contrarreloj, Dupuy segundo a 4 segundos, Gelera 37. Y la clasificación final de la Volta Mountain Bike a Cataluña con Roberto Lezaun ganador, Eriset a 57 segundos, Gelera 5.53, Orsella 9.59. En las diferentes categorías, victoria en sub-23 de Tomás Bone, en féminas de Laura Blanco, en junior de Víctor Manuel del Corral, en máster de Miguel Prat.